buenas noches, ¿cómo están? Mes de elecciones en América Latina, mes de elecciones en Sudamérica, por lo menos con tres importantes. El domingo pasado Brasil, con la victoria de Dilma Rousseff en primera vuelta, y queda para el 26, para todavía octubre. El mismo 26 habrá elecciones en Uruguay, seguramente primera vuelta, todos los indicios dicen eso, pero nunca se sabe. Tal vez haya primera vuelta solamente, difícil, digo, lo más probable es que sea solo la primera vuelta, eso quería decir. Y hoy está ganando Evo Morales en Bolivia. ¿Cómo se ve esta ola desde la Argentina? ¿Y la Argentina forma parte de esa ola? ¿Y cómo se podría definir esa ola? Para hablar de eso y bastante política nacional, está con nosotros Juan Carlos Junio, que es diputado nacional por Nuevo Encuentro y director del Centro de la Cooperación. Juan Carlos, gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme. ¿Vos tenés alguna definición? En una época Marco Aurelio García hablaba de que eran gobiernos post-neoliberales. Se habla de gobiernos progresistas. Mirá que va a tiempo. Simpatizo con esa idea, solo que nunca se puede ser tan tajante, pero creo que hay un camino, se podría decir de progreso, porque si no pareciera que la palabra progreso es una palabra maldita, no puede ser. El ser humano naturalmente quiere progresar y la sociedad es progresar, aunque admito que ha tenido connotaciones que la colocan en una situación dificultosa. Sí. Creo que todos estos procesos novedosos de América Latina tienen un componente importante de ruptura con el neoliberalismo, que ha sido el modelo no solo económico, sino un proyecto político, o sea que no solo no respondió al consenso de Washington, que el paradigma de Friedrich Hayek, de Milton Friedman, en fin, el mercado como Dios absoluto, sino que tiene todavía, me traicionó, digamos, mi deseo que desaparezca totalmente, sí. Mi optimismo histórico, tenía connotaciones culturales fundamentales. Por lo tanto, creo que se puede hablar de una búsqueda post-neoliberal porque hay una voluntad política de ruptura con el neoliberalismo. En todo caso, después hay un componente también de crítica al sistema capitalista en forma más genérica y más general, ya que el neoliberalismo no es más que una fase de un modelo dentro del capitalismo, ¿no? En ese sentido, yo ascribo a que hay que realizar una crítica integral al modelo capitalista, ¿no? ¿Y la Argentina cómo se engancha en ese proceso? ¿Cómo está enganchada hoy? Y te hago, si querés, una pregunta previa, y dejamos esta para un poquito más adelante. Ese cambio que algunos sitúan con la asunción de Chávez en Venezuela en el 99, que fueron elecciones en el 98, y otros el 1 de enero del 2003 con Lula. 2003 también es el año de la asunción de Néstor Kirchner, 25 de mayo. No importa. Ponele la fecha que le pongas. Yo digo Brasil, aunque con antecedente en Venezuela y muy poco después la Argentina, porque es el país más grande de Sudamérica. Pero estamos hablando más o menos de la misma época y ya estamos hablando de 11 años o 15 años en el caso venezolano. Digamos que son procesos que han hecho un camino largo. ¿Esto está terminándose? ¿Está cambiando? ¿Está afrontando nuevos desafíos? ¿Cómo lo ves eso? Afronta nuevos desafíos porque también está en la lógica de la lucha política, del desarrollo político, porque todo proceso de cambio, como vos decís que podría iniciarse como punto de inflexión 98-99 con Chávez, todo proceso de cambio es un proceso que se despliega en lucha con lo viejo, con lo anterior, que obviamente a lo largo de toda la historia de la humanidad se resiste a morir. Por eso existen sectores que yo creo que sabiamente se denominan conservadores, porque quieren conservar lo existente. Por lo tanto, yo francamente creo que es un proceso que avanza, incluso diría que está consolidado en gran parte, a pesar de las enormes acechanzas que hay, porque a veces la ofensiva de los medios de comunicación es tan brutal que hace que todo el mundo vacile, creo que no nos podríamos ni siquiera excluir nosotros, acerca del presente y el futuro. Pero sin embargo, viendo los resultados, tanto en el plano de la lucha político-social, en el plano cultural y en el plano electoral, que es donde en definitiva
en la actualidad se termina definiendo Entonces, el gobierno de los países, planos, claro. en ese plano, en definitiva, este fenómeno se sostiene, se consolida. Hubo algunas derrotas, como la de Paraguay, hubo un episodio como el chileno de Piñera, que terminó en un desastre y vuelve a haber un gobierno progresista y un desastre para la derecha chilena. De forma tal que yo creo que ya hay un periodo histórico, como vos decías, bastante interesante, más allá de que creo que ha ido tan a fondo el neoliberalismo en la destrucción del anterior estado de bienestar, del rol del Estado y de los valores culturales del siglo XX, incluso los venidos desde el iluminismo, sí, que hace falta un periodo todavía más largo para consolidar definitivamente esta transformación histórica, ¿no? Pero vos estás diciendo que el proceso de destrucción fue profundo. Alguna vez, en conversación con amigos, yo dije que Menem había sido serio y sistemático y me miraron en tono crítico, me dijeron, ¿vos sos menemista? Y yo, no, estoy describiendo. Menem no fue un chanta. No, fue sistemático. Tenía rasgos, yo diría, secundarios de su personalidad, todo ese rasgo fantoche que tenía, payasesco, en fin, pero no era más que una cuestión absolutamente accesoria. Ideológicamente tenía claro su proyecto, tenía claro el lugar en el mundo que le quería asignar a la Argentina, que fueron las relaciones carnales. Incluso esa expresión casi yo diría pornográfica en términos políticos de las relaciones carnales tenía un sentido de destrucción de los viejos valores de soberanía, en fin, de autonomía de las naciones. Había que ir a una relación con la gran potencia del mundo de ese tipo. Así que Menem no fue, coincido básicamente con vos, y lo otro no nos debiera confundir. ¿En qué punto está la Argentina? Riesgo económico de acá a fines del gobierno de Cristina, por ejemplo. Hubo en los últimos tiempos discusión, vos sos diputado, hubo discusión de leyes donde el debate de fondo fue un debate económico y político fuerte. Pero al margen de las leyes, ¿cuál es tu diagnóstico? Yo creo que la Argentina, en términos macroeconómicos, tiene una situación también bastante consolidada. ¿Consolidada? Sí. El proceso que no excluye grandes problemas y grandes acechanzas, porque algo que se dice poco, más que nada la oposición, se subestima en forma intencional que hay una crisis internacional que tiene epicentro, esta vez, en el centro del sistema capitalista, Estados Unidos y Europa, y eso inevitablemente tiene un reflejo muy grande en todos los países del mundo, en América Latina y muy particularmente en Brasil, que es, digamos, nuestro principal socio comercial. Sí. Por lo tanto, desde allí tenemos una dificultad importante. Pero ¿por qué digo consolidado? El proceso de desendeudamiento de la Argentina ha sido un proceso muy virtuoso. Para decirlo en términos muy vulgares, no es lo mismo si vos ganás 20.000 pesos y tenés que pagar una cuota todos los meses de 18 o de 21, que si en vez de ganar 20 ganás 40 y la cuota es de 8. ¿No es cierto? De alguna manera, ese es un proceso muy grande. Se reactivó el mercado interno, hubo un eje central en la Argentina que fue el trabajo, los famosos 5 o 6 millones de puestos de trabajo, el rol del Estado. Ahora, para que no parezca que hay un tema idílico, efectivamente tenemos problemas en el sector industrial, muy particularmente en el sector automotriz, lo cual impacta negativamente en la economía. Creo que hay una lucha fuerte del gobierno nacional por enfrentar esa dificultad, el acuerdo con Brasil, incluso el acuerdo con las terminales argentinas, y va a terminar habiendo un nivel de producción automotriz importante. Creo que se sostiene el mercado interno, se sostiene la ocupación, que siempre es un factor político muy negativo, ¿no? La ocupación en la Argentina se sostiene, la recaudación impositiva se sostiene por encima de los indicadores inflacionarios, o sea, no es solo por el aumento de precios, de forma tal que, en todo caso, tenemos un problema con las reservas, pero producto de todo esto y de algunas actitudes políticas claramente intencionadas del sector exportador sojero, fundamentalmente, que ahora reconocen que se han equivocado y que han perdido,
Que debieron haber vendido antes. Que debían haber vendido antes. Tenemos nosotros una cosecha récord. Sí, lo dijo el propio Bussi. Lo dijo el propio Bussi. Una cosecha en términos históricos récord. Hasta hace 3 o 4 meses todavía se sostenía un precio internacional récord. Ahora cayó casi a la mitad porque especularon con un sentido económico y yo diría también con un sentido político, que era generar dificultades al gobierno nacional, porque no se puede dejar decir algo que creo que francamente es lo que ha ocurrido. De forma tal que tenemos, una situación en materia... ¿Y la inflación, Juan Carlos, como problema? Es un problema. La inflación, a mí me gusta hablar más de aumentos de precios porque, en fin, técnicamente la inflación es el aumento generalizado de precios y no es el caso de la Argentina. Incluso en la Argentina hay precios muy importantes que están subvencionados y controlados por el Estado, como los servicios públicos, la energía. Pero efectivamente hay un problema. Yo creo que después del ajuste cambiario de enero y febrero, que generó un aumento de los precios muy parecido al de otras devaluaciones, ya que los formadores de precios se posicionan y aumentan más allá de lo que le aumentan los costos. Está lleno de sectores que el costo de la parte en dólares es un 10, 15, 20%, pero aumentan el producto en un 40%, cuando en realidad le influye en sus costos solo en un pedacito. Superado ese momento tan difícil, yo creo que entre precios cuidados y todas las acciones que ha llevado adelante el gobierno, que las ha llevado adelante sin una visión antiinflacionaria tradicional de ajuste, sino tratando de sostener el mercado interno, el salario, paritarias, en fin, toda la acción del Estado, creo que hay un proceso de mayor control de los indicadores de inflación. Es más, los índices que se van dando, francamente creo que ahora son confiables. Es un índice aprobado por el Fondo Monetario Internacional, por 16 rectores nacionales. En todo caso, lo que creo que es un índice a la violeta, para ser franco, ahora me pongo como diputado, es ese que presentan una vez por mes un núcleo de diputados con un cartelito. El índice Congreso. El índice Congreso, que es de una irrelevancia, no, nadie sabe qué es eso. ¿Cómo te sentís como diputado? Vos no fuiste nunca diputado nacional. No, me siento muy bien. O sea que debut desde hace un tiempo. Estoy 2 años y medio, voy a cumplir 3. Creo que es una gran experiencia. ¿Por qué? Política. En términos de vida cotidiana, de oficio político, de aprendizaje, de conocimiento, de cruzar otros sectores del poder. Exactamente, de alguna manera vos me estás facilitando la respuesta. Como vos sabés, yo toda mi vida fui militante político y social y no pensaba ser diputado, más allá de que lo hago con felicidad, con un gran compromiso, con todo lo mejor que puedo. Pero es una experiencia de convivencia con otras fuerzas políticas, de discrepancia y debate con otras fuerzas políticas, lo cual está en la naturaleza. La política, como dicen ahora muchos politólogos, la conflictividad está en la naturaleza de la política. Lo demás, los que dicen que hay que armonizar, eso es idílico. ¿Ahora se mantienen las relaciones personales igual? En gran parte se mantienen en el Parlamento, más allá de controversias que muchas veces son muy fuertes. Pero bueno, creo que hay una búsqueda general por un tema de convivencia, porque hay una convivencia ya no solo partidaria y de carácter social, sino física, permanente. Las sesiones duran 10, 12, 15 horas, las reuniones de las comisiones. Yo estoy en 5 comisiones, la mayoría de los diputados están ahí, tenemos que ir a trabajar, se reúnen nuestros asesores, debatimos en detalle las leyes, todas las que pueden salir por consenso y por acuerdo se hace. De forma tal que es una experiencia muy, pero muy valiosa. ¿En qué temas te metiste y aprendiste más en relación a tu experiencia previa? ¿Qué temas de los que sabías poco y esto te sirvió como para profundizar el pulso? Bueno, yo tengo una formación, por un lado de historia, como vos sabés, porque compartimos aquellos tiempos, y después muy relacionada por mi trabajo en el movimiento cooperativo con la economía social, y por mi trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación con la cultura. Por lo tanto, me incliné por trabajar en lo que más sé, por lo que mejor estoy formado.
pero he tenido que trabajar en otras comisiones y eso me ha generado un desafío para tener que estudiar, debatir mucho con los asesores que todos los diputados tenemos. Y después todo ese plano de la negociación, en el mejor sentido de la política, con otros núcleos políticos, con otros diputados, que esa es una fase de la política y de la lucha política muy importante, muy valiosa. Nunca es, o casi nunca, el todo nada, blanco, negro, de forma tal que ahí estoy haciendo una gran experiencia. Y después, bueno, la necesidad de todo lo que tiene que ver con la oratoria, que es una faceta de la política desde los griegos, ¿no es cierto? Desde toda la vida, en comisiones, en el recinto, todo es un gran desafío, hay que vencer miedos, hay que, estudiar, es un desafío permanente y creo que enaltece a la política a pesar el Parlamento de todas las restricciones e imperfecciones que tiene. ¿Cómo son las alianzas y las discusiones dentro del kirchnerismo, en la cocina del kirchnerismo, Unidos y Organizados, por ejemplo? En Unidos y Organizados... ¿Cómo tramitan las diferencias? Pues obvio que hay diferencias. Sí, siempre sí, hay diferencias. Tema cómo se administran, ¿no? Sí, sí. En realidad hay un consenso, más que nada desde el punto de vista legislativo, de las iniciativas legislativas, que una gran parte provienen del Poder Ejecutivo, en el que ahí tenemos un consenso de confianza en el Poder Ejecutivo, de confianza en las iniciativas de la Presidenta de la Nación. Yo sí recapacito, y creo que lo podríamos hacer todos los de Unidos y Organizados, los del Frente para Victoria. Hace poco lo hice un domingo en mi casa. Todas las leyes que voté, estoy tranquilo, estoy contento y puedo relatarle a mis hijos y a mi único nieto que estoy tranquilo con mi conciencia. De forma tal que discutimos en algunas oportunidades algunos elementos de las iniciativas parlamentarias entre nosotros. El Código Civil y Comercial fue y es un ejemplo, lo cual es absolutamente lógico. 2.700 artículos, sería imposible que todos los legisladores tengamos sobre todo eso la misma visión, pero teníamos un acuerdo central, troncal, de que es un avance importante. Y así en general, por lo tanto... Por ejemplo, perdón que te interrumpa, sí. Ya que decís código... Yo te digo despenalización del aborto. Ahí hay diferencias. No, pero ahí no se trató en este código. No, el código no, por eso digo aparte. En el código hay dos artículos. Ese es un punto, yo estoy a favor de la despenalización del aborto y por supuesto admito que es un tema en el que hay diferencias e infinitos matices al interior del Frente para la Victoria y al interior de los otros bloques, no solo, aquí es muy transversal, estoy seguro que en los otros bloques hay una parte muy importante que está a favor de la despenalización y otros que no, así que es un punto claro, que las cuestiones culturales a veces son, o casi siempre son, más severas que una ley de carácter económico en donde hay una inclinación mayor a comprender que hay que tener una actitud colectiva única para salir adelante con un proyecto en el que alguna vez uno tiene alguna reserva o diferencia. Sí. Y de acá al futuro, no digo solamente de acá a las elecciones de octubre del 2015 o a las PASO previas, sino al futuro posterior, gane quien gane. ¿Vos te ves, o Nuevo Encuentro se ve dentro de un espacio kirchnerista, aún después? ¿Eso se mantiene para vos? Sí. 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 ¿Por qué? ¿O para qué, si querés? Sí, puede ser las dos cosas. El espacio kirchnerista es un espacio muy diverso también. Nosotros estamos con una gran convicción en el kirchnerismo sobre la base de la visión política y que se desplegó en estos 11, 12 años, yo diría la idea de Néstor y Cristina. O sea, una idea muy ligada, como decíamos antes, a enfrentar con determinación la vieja situación del neoliberalismo que explota en el 2001 y transitar un nuevo camino de distribución de la riqueza, para lo cual hay que enfrentar a sectores corporativos, a sectores dogmáticos, a sectores de todo tipo. Ese es nuestro lugar en el kirchnerismo y como decíamos antes, hay un factor muy decisivo que es la política exterior, el lugar en el mundo en que nos ha colocado
el kirchnerismo, casi diría un lugar impensado. Nunca, yo creo, ambos conocemos un poco la historia nacional, hubo un posicionamiento tan americanista como el que hay ahora en nuestros algo más de 200 años. De forma tal que yo creo que ese núcleo troncal de ideas y consecuentemente de sectores políticos que están al interior del kirchnerismo, eso se va a sostener de cualquier manera, porque todos tenemos una valoración muy clara de que ese rumbo debe ser defendido e incluso debe ser profundizado. Bueno, los triunfos favorecen los procesos unitarios y las derrotas complican, por lo tanto habrá que ver cómo juega eso, pero yo tengo confianza en que el kirchnerismo se va a sostener como fenómeno histórico en el marco del latinoamericanismo. Como decía un amigo mío brasileño, antes de la primera vuelta, y lo sigue diciendo para la segunda vuelta en Brasil, en el PT dice nos debemos un gran debate interno. Pero es más lindo hacer ese debate habiendo ganado que habiendo perdido. Claro, de alguna manera, sin ese humor, estoy diciendo lo mismo. La política, bueno, es como la vida, como el desarrollo de la sociedad, así que está siempre llena de acechanzas y también de desafíos apasionantes, ¿no es cierto? Eso es lo que creo que estamos viviendo en la Argentina, en el continente, y lo que va a seguir habiendo en los próximos tiempos, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias por tu invitación. Juan Carlos Junio en Sostiene Granovsky, nos vemos el domingo que viene y ahora nos vamos como siempre con Lula, que dice y sigue diciendo que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es un pacto de silencio. Acaba de comprobarse, se comprueba todos los días en la Argentina, acaba de comprobarse la semana pasada en la primera vuelta, veremos qué pasa para la segunda el 26 de octubre. En Brasil, pero la política no es un pacto de silencio en ningún lugar del mundo. Gracias, chau.